Buen día, les vengo a explicar el método de los factores de carga. El método de los factores de carga es un método utilizado para desarrollar en análisis de AC los amplificadores multietapas. Los amplificadores multietapas, como ustedes saben, son aquellos que están compuestos de etapas sencillas colocados uno en serie del otro, de la siguiente manera. Y se pueden conectar cuantas etapas nosotros queramos. Al yo tener estas etapas conectadas entre sí, esto que está aquí entre ellas dos se llama acoplamiento. Este acoplamiento produce una pérdida de voltaje de la etapa 1 hacia la etapa 2. Esa pérdida de voltaje nosotros la denotamos como factor de carga. Este factor de carga es como su nombre lo dice, es un factor de disminución del voltaje que sale de aquí al voltaje que entra aquí a la segunda etapa, de la siguiente manera. Por fórmula es así: factor de carga entre la etapa 1 y la etapa 2 es igual a la resistencia de entrada de la etapa 2 sobre la resistencia de entrada de la etapa 2 más la resistencia de salida de la etapa 1. Así ocurre en todas las etapas que podamos conectar. Si yo conecto otra tercera etapa aquí, entre la segunda y la tercera etapa va a ocurrir lo mismo. Va a haber un factor de carga que lo vamos a llamar 2, 3. Y va a ser igual a la resistencia de entrada de la etapa 3 y así sucesivamente. Si yo conecto aquí al final una carga, también va a ocurrir un factor de carga. Ese factor de carga vendría determinado por prácticamente la misma fórmula. Le coloqué 3L por denotarlo de alguna manera. Sería igual a RL entre RL más RAU 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la entrada? En la entrada también sucede lo mismo. Yo conecto un generador. El generador, como ustedes saben, tiene una resistencia de salida que la vamos a denotar como RG y un generador de su G. ¿Sí? Aquí también va a existir un factor de carga y el factor de carga será factor de carga G1, sería igual a Rin1 sobre Rin1 más RG. Como se habrán podido dar cuenta, el factor de carga va a ser un cociente entre dos factores de resistencias. Arriba va a ir la resistencia vista hacia adelante y abajo va la sumatoria de la resistencia vista hacia atrás más la vista hacia adelante. Ocurre en todos los casos de la misma manera. ¿Cómo demostramos eso? Eso lo demostramos de la siguiente manera. Toda etapa, bien sea de la ganancia que sea, un amplificador de voltaje, yo lo puedo modelar por una red de dos puertos.
en este caso, por una red de 2 puertos, para un amplificador de voltaje. Etapa 1. Vamos a colocar su índice 1. Y voy a conectarlo a una etapa 2 con el mismo modelo. Vamos a demostrar que el factor de carga es lo que yo les he dicho. Esta es la etapa 2. Entonces, vamos a calcular la ganancia de este punto a este punto. Este punto lo vamos a llamar más o menos B sub 0 y este punto lo vamos a llamar más o menos B sub G. Vamos a encontrar la ganancia B sub 0 sobre B sub G. Entonces, ¿quién es B sub 0? B sub 0 sería igual a, como está en circuito abierto, no hay circulación de corriente, entonces este voltaje es directamente B sub 0. B sub 0 es igual a 2 por B sub 2. ¿Quién es ahora B sub 2? B sub 2 es este voltaje NR2, que viene a ser un divisor de voltaje de esta fuente. Sería entonces A sub 1 por B sub 1 por la resistencia que nos interesa sobre la resistencia total. ¿Sí? ¿Quién es B sub 1 ahora? B sub 1 es el voltaje aquí, como está en lazo abierto, en circuito abierto, no hay circulación de corriente, por lo tanto este voltaje es este mismo. B sub 1 es igual a B sub G. Acomodando estas etapas, estas fórmulas, tenemos lo siguiente. A2 por B sub 2, pero B sub 2 es A sub 1 por B sub 1, pero B sub 1 es B sub G por despejamos el B sub G y nos queda que B sub 0 sobre B sub G va a ser igual a aquí está, ahí tenemos el factor de carga. ¿Sí? Es la pérdida de voltaje que ocurre entre el acoplamiento de las dos etapas. Si de igual manera yo conecto otra etapa, va a suceder lo mismo. Entonces, para nosotros determinar la ganancia de un amplificador multietapa, solamente basta multiplicar las ganancias por los factores de carga que hayan en todo el amplificador. Es decir, si tenemos 3 etapas, sería la ganancia de la etapa 1 por la ganancia de la etapa 2 por la ganancia de la etapa 3 por los factores de carga existentes. Si hay generador, factor de carga entre el generador y la primera etapa, factor de carga entre la primera etapa y la segunda etapa, factor de carga entre la segunda etapa y la tercera etapa, y si tiene una carga conectada,
factor de carga entre la tercera etapa y la carga. Es así de sencillo.